En las primeras horas, un cadáver no huele a nada. Llegaron los periodistas y los vecinos se aglomeraron de golpe afuera del lugar de los hechos, la casa. Los periodistas ya habían ido antes a Potreritos por las apariciones que cada tanto ponían al pueblo en la portada del diario regional o en la pantalla de algún matinal. Pero esto excedía cualquier rareza. Esto era espeluznante. Por ahora era una noticia en desarrollo y el titular decía: mujer ahoga a su hijo en la tina. No se necesita más para desencadenar una bomba. El vecindario estalló. Los comentarios de desconocidos en la versión digital de algunos diarios también. Habría que meterle un fierro caliente a esa zorra. O, no, no solo los hombres son malignos, ahí tienen a una. O, ayuda psiquiátrica necesita esta loca. O, ¿qué le pasa a las mujeres? O, mujer mongólica caminando. Algunos querían dar su testimonio, ser testigos de la historia, aunque no tuvieran nombre ahí en la tele y solo los llamaran vecinos de la asesina. No les importa. Siempre quieren hablar. Rápidos y hambrientos carroñeros. Necesitan aclarar que ellos son inocentes. Poco se relacionaba con nosotros. Trabaja mucho esa mujer, apenas se la veía. Y yo digo, ¿para qué? Si a los hijos hay que estarlos viendo. Hay que estar encima de ellos siempre. Una verdadera tragedia. Dicen que al niño lo tenían medio abandonado. Dicen, yo no sé. Los animales se preservan. También el equilibrio del hábitat. Evitan así que la vergüenza se propague como una enfermedad. O una bacteria que no es de todos. La asesina es solo una. Y no basta con un único cadáver. Hay que ensanchar la historia. Meterla dentro de la noticia anterior porque así son las noticias. Vuelven sobre lo mismo. Se encargan de no soltar lo que pasó para que siga pasando. Cuando el río está revuelto, hay que aprovechar, no quedarse con las manos vacías. Investigan el pasado de esta mujer. Acogió hace años a una aparecida y dicen que recibió a otro después. Los pueblos tienen ese halo de misterio para que dejen de ser anónimos y sean algo. Ocurre en este pueblo y en el de más allá también. Hay que dotarlos de algún atractivo para que no mueran. Dicen que todos soñamos, aunque unos no lo recuerdan. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura conversaremos hoy de un libro, no sé si decir espeluznante, pero tiene un tono que te deja ahí, arriba, desde el principio hasta el final de la lectura. Hoy conversamos con Bernardita Bravo Pelizola, autora de No Reinas, ahí se ve mejor, perfecto, No Reinas, su novela editada por Alfaguara. Bernardita, muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y aquí hablar directamente de la idea del libro, de esta primera novela, después de Estampida, editada por Conecta en 2018. ¿Cómo se gestan los reinas? Em, bueno, creo que casi voy a hablar por mí y por cosas que uno lee de otros autores, pero casi siempre yo creo que las obras, en este caso de literatura, se gestan de hechos reales, que uno va observando, recogiendo, uno va oyendo a tal persona, viendo lo que hace tal otra, y de repente hay una síntesis de eso en algo imaginado, pero creo que siempre está la realidad ahí como inspiración muy patente. Creo que como los escritores somos bien sapos, muy observados, hay que estar siempre atento, o inconscientemente uno está atenta. Eh, y en ese, bueno, y la idea central de No Reina, el asesinato que comete una madre a su hijo, fue un hecho real que viví cerca de mi vecindario, que ocurrió en mi vecindario, muy cerca de donde yo vivía, y eso me hizo como pensar, oye, acá hay una historia, me resultó obviamente muy impactante, y después creo que uno para poder contar ese tipo de historia, con toda la distancia que eso implica, porque no se sabe realmente qué pasa con esa persona que después una ve en las noticias, pero, pero después con esa distancia necesaria para contar una historia fui dando vuelta como no me dejaba la idea de rondar, pese a lo desafiante que era.
pero nace eso, a partir de un hecho real y un poco haciendo el seguimiento después de lo que implica ese tipo de muerte, de asesinato, muy, muy velado, pero muy habitual a través de la historia. Ujú. Pero evidentemente sigue siendo un tema tabú y a la vez también muy tratado en la literatura, el teatro, en fin. Pero si uno se mete, yo después me metía a ver noticias, buscaba la noticia, es algo que ocurre, yo creo, yo te diría que todos los días, en distintas partes del mundo. Y ahí fui como metiéndome más en el cuento y bueno, y ahí nacen las otras historias, ¿verdad? Pero lo central es un hecho real muy concreto que ocurrió en mi edificio de ese entonces. Lo que acabas de mencionar es como, no es es un hecho que pasa, pero quizás no hemos negado a mirar respecto del discurso tradicional de la maternidad. Una madre no mata a su hijo. Quizás Claro, quizás lo asociamos más como ya, el padre loco de vaya a saber qué cosa, mata al hijo porque ve tú. La madre no. No vemos a la madre como en ese nivel de, mirándolo bien desde afuera, con ese nivel de maldad de querer quitarle la vida a su hijo o hija. claro, es que creo que va muy unido al rol arquetípico de la madre como persona buena, servicial, lo que todos ya conocemos un poco, y eso todavía creo que está muy enquistado todavía. Una misma cuando ves en la calle a una madre un poco descontrolada, una tiende al tiro, quizás no inmediatamente a la comprensión o empatía, al tiro dice, oye, se está retando al cabro chico, estoy poniendo un ejemplo muy cotidiano, pero tendemos a enjuiciar mucho y me interesaba entonces ese personaje, el de la mujer madre, porque carga con muchos juicios, mucha culpa, ya sabemos, mucho como apuntada de dedo, tanto de ella con sí misma, en la mayoría de los casos, cada vez menos, por suerte, yo creo, pero igual la culpa también ronda ahí, y mucho apuntada con el dedo, es como algo que sigue ocurriendo pese a que hay todo un discurso que ya hemos logrado separar se sigue siendo mujer más allá de ser madre, eso ya es como quizás una frase que ya estaría incluso un poco pasada de moda, pero creo que en la cotidianidad no. Nos rodeamos de diversos tipos de gente, entonces creo que también es muy sensato observar desde un lugar consciente de que no todos pensamos igual y el rol de la madre súper tradicional todavía existe en generaciones mayores, en generaciones incluso pares o incluso a los niños, porque sin darnos cuenta los medios de comunicación, la publicidad, en fin, es algo que todavía está ahí. Y por eso me interesó como figura eh, donde que está como muy apuntada con el dedo, como mencioné antes. Claro, se le permite a la mujer o se nos permite como sociedad hablar de la maravillosa etapa de la maternidad, que tiene, sí, tiene esa cosa maravillosa, pero también tiene partes más, no sé si oscuras, pero tiene una contracara que no es la bonita que se muestra. Claro, bueno, la vida misma, pues, o sea, está Ujú. llena de complejidades y fisuras y luces y sombras, como se menciona siempre, etcétera. Em, y claro, en ese sentido, como el máximo acto terrible que obviamente puede cometer una madre sería matar a su hijo o hija. em, y bueno, y también a mí me interesa mucho el tema de la muerte, más allá como del... Entonces, en la novela que también aparecen otras muertes en el fondo, em, me interesa, siempre estoy, yo creo, un poco indagando en ese tema. Eh, y eso también es como algo que está, bueno, por eso la novela quizás resulta bien difícil así de llegar y entrar, no sé, pero claro, no son temas como de entrada agradables. O sea, nadie quiere, Ujú. al fin de cuentas, ¿quién quiere leer algo donde una madre mata a su hijo? Es como probablemente un público muy pequeño. Pero, pero claro, el tema de la muerte es un tema que me interesa. ¿Cómo fue dar con, perdón, cómo fue dar con el tono de la novela? Por tomar un ejemplo, el narrador. El narrador está bien, uno ha leído como estos narradores que también
que te ven la noticia bien de lejos, con la frialdad propiamente tal. Aquí tenemos uno súper frío, súper distante. Eh, ¿Cómo fue dar con el tono? Em, yo creo que primero no fue muy ese el primer capítulo de la novela, que tú no leíste el primero, pero solo para contar que el primer capítulo de la novela lo escribí así como de un tirón, tiene muy pocas modificaciones con respecto a lo que fue esta escritura de primer capítulo, y salió cuando se te ocurre algo y lo escribes y después obviamente lo corriges, pero salió de esa manera. Y yo creo que a partir de ese tono como bastante desafectado, después como que lo tomé de la mano y lo decidí y decidí utilizarlo porque me pareció que yo no quería caer como en la victimización, que una primera persona podía resultar muy víctima, por ejemplo, o, o, o caer como en un tono más sentimental que no me interesaba mucho caer en este caso. Pese que hay momentos en esta desafección, no todo no es siempre es lineal, siempre hay momentos de menos tensión, más impacto, etcétera, emocional digo. Pero creo que funcionaba para esto porque un narrador desafectado también resulta a veces irónico, también puede resultar violento. Me interesaba indagar en esos tonos, en esos, en esos puestos emocionales, por decirlo de una manera. Porque, claro, la distancia, por ejemplo, te permite no involucrarte y no involucrarte te permite ser más irónico, por ejemplo, o más frío, más agresivo. Todo lo que no es empático te permite entrar como en tonos un poco más atrevidos, que además se condice con esta madre que es tan atacada. Entonces jugar como con los ataques que los personajes tienen hacia la madre, con este narrador que es frío, pero que de alguna manera también está ironizando, o sea, siendo distante, igual está enjuiciando a los personajes, no necesariamente a la protagonista, pero a los demás, a los medios de comunicación, en fin. ¿Cómo fue construir a la protagonista? A esta madre, comillas, madre asesina. Siempre decidí, como el hecho resulta tan insondable, creo que nunca llegamos a saber, siempre tratamos de etiquetar, bueno, y esa idea aparece un poco en el libro, siempre tratamos de domesticar lo que ocurre en las personas, ¿verdad? Entonces, no, mató al hijo porque estaba loca, mató al hijo porque tenía cierta enfermedad, mató al hijo porque, bueno, tratamos como de clasificar. Entonces, creo que la protagonista sea tan silenciosa, habla muy poquito, em, es como media, ay, ¿cómo se dice cuando no sabemos por dónde agarrarla? Em, creo que es Insondable. no, se me fue la palabra, Ok. pero creo que eso se condecía con la idea de que realmente no sabemos los móviles que a veces mueven a las personas. Em, y como seres humanos queremos clasificar porque queremos poner todo en orden, necesitamos como saber. Es como algo yo creo inherente al ser humano, nos cuesta mucho no controlar. Entonces, creo que una protagonista media difusa como que intensificaba esta idea, como que a uno le da como impredecible, esa era la palabra que estaba buscando, eh, sin saber mucho lo que va a hacer en ciertas escenas. Y por eso a veces, por eso el pasado de ella, de como persona que acoge, es distinto a la persona, mujer, madre que mata. O sea, uno dice, ¿cómo? Pero sí, como esas contradicciones me interesan. No necesariamente porque fuiste muy contenedor en una situación, vas a ser igual en otra y así. Conversamos con Bernadita Bravo Pelizola, autora de No Reinas, editado por Alfaguara.
quiero hablar del camino editorial, Bernadetta. ¿Cómo fue ese acercamiento? Y antes que todo, ¿en qué momento de tu proceso de escritura tú dices, aquí tengo algo, como para poder presentar, como para poder publicar? Em, yo no soy un poco arrebatada en ese sentido, ¿no? O sea, si bien le doy muchas vueltas a mi propia escritura, em, tengo como dura la carne y como que no me importa si me van, como que no, como que me tiro a la piscina. Entonces, si quiero mostrar algo, lo muestro y bueno, si me dicen que no, un poco me da lo mismo, a nadie le da completamente lo mismo, pero digo, está ese riesgo. Entonces no le doy muchas vueltas, digo, ya tengo algo, lo voy a mostrar a tal persona, le gustará o no, ahí vea. No soy muy atormentada en ese sentido, tengo otro tipo de tormentos, sí. Y el camino editorial, no, bueno, con Estampida postulé a una convocatoria que se abrió y yo justo estaba como en época de postnatal con mi segundo hijo. Entonces uno está eh, anidando, pero también hay momentos como un poco de aburrimiento, de perder, el típico discurso, está ahí media aburrida de repente, no porque sea aburrido propiamente tal cuidar una guagua, pero no hay, es como un día a la marmota, es bastante rutinario y repetitivo todo, cuando están muy chiquititos los bebés. Entonces, ahí reuní lo que tenía varios cuentos de distintas épocas, porque en Estampida hay cuentos de distintas épocas. Y vi la convocatoria, o sea, no, vi la convocatoria, reuní los cuentos y los mandé. Y ahí me llamó el editor un día que había quedado para ser publicada y todo. Lo cual fue como súper una alegría grande, porque fue como, ay, un pedacito de recobrar un poco los intereses, la pasión, eh, cosas por las cuales uno se mueve más allá de ser mamá en este caso, que era el contexto en el que estaba. Y después con No Reinas, o sea, cuando publiqué Estampida, inmediatamente después empecé a escribir No Reinas. Y le mostré un borrador que no era, que es distinto a lo que es la novela hoy, pero tiene cosas. Se lo mostré al entonces editor de Alfaguara, o sea, que estaba como a cargo de eso, pero después lo derivó a la editora, Paz Balmaceda, y ahí empecé a trabajar, les interesó, pero mostré un borrador. Ujú. ¿Y cómo fue? Y en ese trabajo, ¿cómo fue el trabajo con Paz Balmaceda? O sea, yo suelo como, me gusta como mostrar un texto bastante avanzado y que desde ese texto ahí me vayan desmenuzando, corrigiendo, sacando, etcétera. Pero estoy como bien acostumbrada a trabajar harto sola y mostrarlo cuando ya siento que, mm, que el texto ya está en una primera estructura que es como que no va a ser tan distinto que no va a terminar tan distinto a su original, digamos. Y el trabajo con Paz, sí, no, fue muy, bueno, estábamos en pandemia igual, entonces fue como bien, hubo alargue, fue como bien virtual, em, pero sí fue, pero sobre todo en un principio sí fue mucho aporte porque en un principio esta historia era una de más historias y ellos me sugirieron como céntrate en esta. Y desde ahí obviamente pasan otras historias, pero como que ellos sí me dieron ese consejo que es como bastante estructural y bueno de centrarme en MA propiamente tal. Volviendo al libro, bajo ciertos pasajes donde vemos a la protagonista, habla mucho de la precariedad de los lugares en el lugar en especial donde ella trabaja. O quizás la marginalidad también, en el pueblo donde se sitúa la historia. ¿Cómo fue situarlo ahí? ¿Cómo fue situarlo en esta precariedad marginal o marginalidad en esta historia? No sé, mira, yo no sé por qué a mí siempre me ha interesado más esos lugares que retratar otro tipo de realidades.
O sea, y me interesan además, siempre me ha llamado mucho la atención el trabajo en relación eh, al ser humano, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con el trabajo. Em, Esto de que nos definimos mucho por lo que hacemos, no por lo que somos. Tendemos a no separar eso. Tendemos a definirnos por lo que hacemos, por lo que trabajamos todos los días. Más que a nadie se le ocurre decir, al tiro te preguntan, hola, ¿en qué trabajas? Es algo como muy, el trabajo está, bueno, se explica quizás por el tipo de sociedad en la que vivimos, pero es muy como piedra central de lo que somos, y en ese sentido los diferentes trabajos terminan definiendo mucho, porque hay trabajos que prácticamente te consumen la vida, o las necesidades económicas te llevan a hacer de tu trabajo algo muy urgente, cotidianamente hablando. Entonces, esa relación entre trabajo y ser humano me interesa mucho, esa tensión, esa, mm, esa, mm, esa tensión entre que obviamente hay que trabajar, pero todos los vicios que tiene eso, em, o las enfermedades que puede provocar trabajos demasiado demandantes, etcétera, porque son pocos los que tienen o los que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos guste. Yo creo que esa es una porción muy pequeña a la larga. Em, y eso siempre me ha interesado. En Estampida también hay un cuento que se llama Baño Público, bueno, en fin. Em, y eso, y el pueblo, los pueblos, siempre me han interesado los pueblos, no sé por qué, de eso no tengo explicación. Quizás porque cuando chica no viví, pero pasé mucho tiempo en algunos pueblitos, y yo era muy observadora de chica, bastante tímida, entonces yo creo que miraba mucho. Hay varias imágenes de la novela que son como de sectores, una región a la cual yo iba mucho. Pero eso, em, además que dentro del trabajo, o en este caso de No Reinas, dentro de la cárcel, se dan relaciones de poder interesante, porque se dan relaciones de amistad, de complicidad, pero también se dan relaciones muy viciosas, y eso también una lo ve en el trabajo, en la vida real. Y eso me parece muy interesante, porque es como una configuración familiar dentro de tu trabajo. Hay jerarquías, hay capas subterráneas de relaciones, hay unas dinámicas que son fascinantes, literariamente hablando. Entonces siempre me ha interesado ese terreno. Bernadita, los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero hablar de sensaciones. ¿Qué sensación te dejan No Reinas? De haber saltado de los cuentos a esta primera novela. A mí me encantó escribirla, pese a que no era un tema agradable. Mientras yo escribía, lo pasé muy bien. No, no generalmente no sufro escribiendo, generalmente lo paso muy bien, aún así cuando hay dudas o vacíos, etcétera. Es un lugar en el que yo me encuentro muy cómoda, muy libre igual. Esa es la palabra. Yo creo que en la escritura me siento muy libre, entonces por eso la gozo tanto y la necesito. Em, y lo pasé muy bien en No Reinas. Me costó igual, siento que aún cuando es un producto publicado y terminado, eh, tiene cosas que evidentemente se me dan más fáciles los cuentos. Entonces siento que, bueno, y hay ahí una triquiñuela porque es capítulos cortitos, son como pequeños cuentitos igual. Y en ese sentido alguien podría decir que como novela, eh, bueno, con todas las grandes novelas que hay, evidentemente, hay cosas que ahí le pueden faltar. Pero yo lo pasé muy bien y me gusta la idea de que sea un texto difícil de que no esté todo dicho, que hacia el final también hay cosas inconclusas. A mí me gusta eso en la literatura. Y mi escritura también
este año se van a publicar unos cuentos y también nunca queda del todo, creo que es interesante en la literatura que no quede del todo claro, inferir, eludir, pero es algo que me nace, o sea, es algo que un poco, creo que hay algo en la escritura que no es tan calculado o depende de la persona, pero en mi escritura hay muchas cosas que no son calculadas, pero que después, si yo las miro posteriormente, tienen como un hilo conductor muy claro. Entonces hay algo funcionando ahí que de repente traspasa la propia conciencia. No estoy hablando de magia ni de musa inspiradora, pero son como yo creo que cosas que una trae, de maneras de hablar, maneras de contar y maneras de ser, y está todo eso junto en las obras que uno crea. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Bernadetta, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación a conversar con el Traficantes de Cultura. Recomendarles, para quienes van a ver o escucharán esta conversación, No Reinas, em, son temas que hay que hablarlo, pero que de alguna forma nadie está preparado para poder escuchar. Pero son temas necesarios, obviamente, para la idea propiamente tal que tenemos de que las mujeres, como están, tienen que ser madres porque deben ser madres. No, cada una será madre en su tiempo y si no quiere ser madre, también, no pasa nada. Aquí quiero colgar una pregunta. ¿Sigue estando esa idea, a tu juicio, en los tiempos que vivimos hoy, de que la mujer tiene que ser madre porque sí, pero no lo elegiste, no importa, tienes que ser igual? Yo creo que hay zonas muy conservadoras y tradicionales donde sí está fuertemente, y hay mujeres a las que les preguntan, dentro de ámbitos familiares súper íntimos y cercanos, coloquialmente hablando, te huevean por eso. Ujú, Em, pero también siento que ha habido un avance y cada vez hay más respeto por formas distintas de vivir. Distintas, digo, no son distintas, son formas de vivir, pero que ujú, desde un lugar se consideraban distintas. Creo que ahora hay más apertura, pero te insisto, generalmente nos movemos y acá, sobre todo en nuestro país, nos movemos en lugares muy pequeñitos. Entonces creemos que porque nadie juzga mucho ciertas cosas, el resto del mundo tampoco lo hace y eso no es cierto. O sea, creo que hay lugares, espacios de fuertes juicios al respecto de este tema y de otros tantos. Así que, bueno, pero creo que históricamente hay cosas tan enquistadas que como que toman años, y además que van traspasándose de generación en generación. Entonces, y eso se ve cuando yo trabajo en educación, trabajo con niños chicos y ahí uno ve que como están formados por adultos, uno va replicando. mm. Entonces, sacar las cosas como tan fuertemente enquistadas es muy difícil, pero se puede, de a poquito. Bernadette, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro de lo que quieras. Ah, Ujú. totalmente. em, bueno, ¿qué puedo contar? Va a haber un libro nuevo a fin de año, de cuentos, y estoy escribiendo una novela. Al parecer voy así como una y una. Y también podría recomendar algo, para no hablar Adelante. solamente de mí, em, que yo creo que siempre es bueno ampliar. Estoy leyendo no sé si sea al revés, bueno, estos cuentos, Nostalgia de otro mundo, de Tessa Morsbeck, no sé cómo se dice, muy buenos. Y también ahora hace un ratito estaba revisando algo por trabajo y estaba leyendo poesía de Roberto Juarros, poesía vertical. Me encanta la poesía a mí, así que leo harta poesía de manera bien dispersa y poco disciplinada, pero leo harto. Y eso me inspira mucho también. Así que recomiendo entrar ahí en poesía. Eso, y muchas gracias Humberto por la invitación. Mm. Bueno, te agradezco que agradecemos de todo corazón que hayas aceptado la conversación. A Bernardita Bravo Pelizola, autora de No Reinas, editada por Alfaguara, quien conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Bernardita, muchísimas gracias. Gracias. Mm. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.